Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas de los que hablar y todos ellos van a estar detallados en el índice que encontraréis en la descripción por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Antes de comenzar, también indicaros que en el día de hoy pues la garganta me duele un poco, por si acaso escuchaseis mal el audio, mi voz de por sí puede ser que esté un poco dolorida la garganta y sea ese el motivo. Habiendo dicho ya todo esto, ahora sí vamos a dar comienzo y lo primero que tenemos que informaros es con respecto a unas palabras que surgen de Mike Krack, unas declaraciones que ha dado comparando a Fernando Alonso y Sebastian Vettel, dos campeones del mundo, dos pilotos que además entre ellos han rivalizado. Bueno, es que además Vettel le ha quitado récords a Fernando Alonso, como fue también el récord de conseguir ser el piloto más joven en ganar un título del mundo. En su momento también le quitó el de la victoria más joven, de un piloto más joven, pero bueno, esa se la ha conseguido arrebatar también a Sebastian Vettel, Max Verstappen. Pero bueno, sabemos que son dos pilotos que rivalizaron muchísimo, especialmente en 2010 y 2012, bueno, especialmente 2012, y que además ahora Alonso ha cogido el legado de Vettel en el mismo coche que estaba participando, pues es ahora en el que está compitiendo Fernando Alonso, en el equipo Aston Martin. Y pues del último equipo que ha tenido a estos dos pilotos, que es Aston Martin, en la última etapa de Vettel y en el actual momento de Fernando Alonso, los ha comparado su jefe de equipo, los ha comparado Mike Krack. En el caso de Fernando Alonso y Sebastian Vettel, en la comparación, Mike Krack comenta que hay algo que los diferencia bastante y es el hecho de que, bueno, Sebastian Vettel se notaba, se veía por su estilo de pilotaje, por su forma incluso de ser, que estaba ya en su última etapa en Fórmula 1. Llegó a Aston Martin ya no pudiendo estar más en Ferrari porque lo echaron al final por la tensión que había también entre Vettel y Leclerc y decidió marcharse a Aston Martin. Quizá en búsqueda de si sale bien este proyecto que parecía muy prometedor, y bueno, ya lo estamos viendo en el día de hoy, ¿no? Pero si salía bien, puedes conseguir quizá tener una otra etapa más peleando por altas cosas, en caso de que no, retirarse. Esa fue la mentalidad que llevó Sebastian Vettel a Aston Martin, muy diferente, tal y como lo comenta Mike Krack, a la que ha llevado Fernando Alonso en este tiempo, tal y como lo comenta diciendo que en el caso del asturiano ha llegado y parece como si estuviese en su primera etapa en Fórmula 1. Comenta además una anécdota con respecto al asturiano, algo que ha hecho en estos 12 últimos meses que indica que ha habido en muchas ocasiones en las que llegaban a la fábrica, ya estaba él, o sea, ya era Fernando Alonso el primero en llegar a la fábrica de Silverstone y siendo por la mañana él le respondía buenas tardes, como indicándoles de que él ya llevaba casi todo el día allí en la fábrica. Así que esa es la comparativa que nos hacen desde Aston Martin, las diferencias entre la última etapa que tuvo Sebastian Vettel en Aston Martin y la etapa actual que está teniendo Fernando Alonso, que esto una vez más demuestra la grandeza de Alonso de tener 42 años, seguir compitiendo en Fórmula 1 después de 20 temporadas y fijaros la diferencia con un Sebastian Vettel que es más joven, que entró más tarde en Fórmula 1 y acabó quemándose incluso antes a lo que hoy en día sigue siendo Fernando Alonso, por supuesto con un breve parón de 2 años, pero en esos 2 años siguió compitiendo, no es que se relajase, no es que no estuviese compitiendo y luego regresase, sino que siguió haciendo carreras y hoy en día sigue compitiendo al máximo nivel en Fórmula 1. Las palabras en las que ha contado todo esto el jefe de Aston Martin son las siguientes: Sebastián no estaba obviamente al final de su carrera, había tomado la decisión de parar. Para Fernando esto era una situación diferente, lo vio como otro récord. Por cierto, que esto ha sido una de las críticas que más recibió Alonso en su momento cuando se anunció la marcha a Aston Martin, porque nadie daba un duro por el equipo Aston Martin y se veía un disparate dejar Alpine por el equipo de Silverstone. Pues una de las críticas que más recibió Alonso fue el hecho de que iba allí simplemente a cobrar a un equipo al que a lo mejor le iba a pagar más, que le ofrecían 2 años de contrato, cobrar ese dinero, retirarse y dejar la Fórmula 1. Esto, sobre todo, medios británicos, fue una crítica constante que hicieron hasta que luego se demostró que no, pero que no es que se demostrase que no por el simple hecho de que Aston Martin esté compitiendo por mejores cosas, porque obviamente eso ya lo estamos viendo y Alonso logró 8 podios la pasada temporada, sino que se demostró que no por su
constancia, por su trabajo, por el trabajo en Silverstone, por lo que transmitían en la fábrica. Y esto ahora Mike Krack también lo comenta, indicando que efectivamente no fue así. Alonso nunca llegó a Aston Martin pensando en cobrar más, pensando en es mi última etapa en Fórmula 1, son mis últimos 2 años, voy a llevarme el último cobro que pueda hacer de mi vida de esta categoría y me retiro. Eso lo dice Mike Krack, y es que recordemos que además Alonso es uno de los pilotos que ahora mismo directamente de su equipo menos cobra. ¿Por qué recalco ese directamente? Porque bueno, Alonso no es ni para nada de los pilotos que menos cobra de Fórmula 1. Vamos, pero directamente de su equipo sí que es entre los que menos cobra, porque Aston Martin no le paga tanto. ¿Esto por qué? Pues porque bueno, luego Alonso tiene otros ingresos, en el caso posiblemente, y esto son cláusulas que nunca se han comentado, pero que en el caso de lo que genere Alonso quizás se lo dan, o beneficios, bonus, pero salario fijo lo que se informa es que es de los que menos cobra. Así que por ese motivo no ha ido a Silverstone a retirarse, ha ido desde luego a competir, y así lo señala Mike Krack diciendo: muchos pilotos van a equipos más pequeños e intentan sacar lo que pueden hasta el final de su carrera. Esto no es lo que hemos visto con Fernando, en realidad es completamente lo contrario. Tuvimos un piloto que parecía su primera temporada, estaba lleno de energía, no solo impulsándonos a nosotros, sino también a sí mismo. Realmente predicaba con el ejemplo, siendo el primero en llegar a la oficina, llegabas por la mañana y él estaba ya allí y decía bromeando: buenas tardes, chicos. Que esta es la anécdota que os estaba comentando. Además, para finalizar, bueno, en esta intervención que hace Mike Krack, comenta que el equipo ha cambiado y mucho en estos 12 últimos meses que han estado junto a Fernando Alonso, gracias a ese liderazgo del asturiano. En el primero de los vídeos del día de hoy ya os informábamos del hecho de que Alonso pues había conseguido transformar a Aston Martin en ciertos aspectos, que lo tenéis en ese vídeo que os recomiendo que vayáis a ver, pero en este momento ahora Aston Martin comenta que han cambiado mucho y vuelve a ser gracias también a Fernando Alonso, que lo dice con las siguientes palabras: este liderazgo con el ejemplo ha afectado al equipo, el liderazgo de ser el primero en llegar y todo eso, lo ha empujado y ahora tenemos un equipo mucho mejor que hace 12 meses. Obviamente esto también es mérito de otros, no solo de Fernando, pero esto nos ha hecho mejorar mucho, mucho más de lo que habríamos mejorado si él no estuviera aquí. Así que esas son las explicaciones que da Mike Krack. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos dos temas muy interesantes que habéis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo. El segundo tiene que ver con Carlos Sainz, pero lo vamos a dejar un momento porque antes de todo eso os tenemos que informar al respecto sobre unas palabras que ha dado Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1, que se pronuncia bastante en la televisión alemana, ya lo sabemos, y muchas veces os traemos sus palabras. Por supuesto, hermano de Michael Schumacher, tío de Mick Schumacher también, por supuesto. Y Ralf Schumacher ha hablado al respecto sobre el cese que ha tenido Gunther Steiner en el equipo Haas. Sobre todo, bueno, ha hablado sobre Gunther Steiner, dice que no entiende mucho esa decisión de Haas, pero no nos vamos a centrar en eso porque ha hablado de posibles sustitutos y ha dado un sustituto que yo estoy bastante de acuerdo que hubiera sido muy bueno para Haas. Al final han decidido continuar con Ayao Komatsu, que ya estaba en su equipo y es un rol más técnico, pero hay un jefe de equipo libre, porque se está hablando de dos, pero él comenta uno que yo estoy bastante de acuerdo con en esta ocasión estoy de acuerdo, fíjate, con las palabras que da Ralf Schumacher, que es Otmar Szafnauer. Hay dos de los que se está hablando mucho, Szafnauer y Matías Binotto, que son dos jefes de equipo que han sido pues buenos en la Fórmula 1 y ahora mismo están sin equipo y que quizá estarían abiertos a regresar. En el caso de Ralf Schumacher comenta que Otmar Szafnauer sería la mejor opción y estoy de acuerdo por los motivos que comenta. Al final Szafnauer fue una persona que sobre todo destacó, ha pasado por dos etapas, que es la de Force India, luego convirtiéndose en Racing Point, y un breve momento que estuvo en Aston Martin en un único año, y luego la de Alpine. Al final, en estas dos etapas y tantos años, estuvo 12 años en la estructura de Silverstone, lo que demostró es que es una muy buena persona para equipos pequeños. En Force India hicieron maravillas con un dinero que podían utilizar porque tenían muy poco capital, muy bajo. Y aún así hicieron grandes cosas. Luego cuando tuvo más capital, pues bueno, tampoco destacaron tanto, pero cuando el dinero era reducido en Force India, hacían maravillas de donde no se podía sacar. Y eso es algo que a Haas le vendría muy bien. Un equipo que invierte poco
que no tiene demasiados ahora mismo patrocinadores tampoco, es el equipo que menos patrocinadores tiene de la parrilla, que tiene muchas complicaciones, que depende mucho ahora mismo todavía de Ferrari. Quizá el mejor perfil hubiera sido Otmar Szafnauer para poder cumplir con eso que sí que hizo en Force India, sacar de debajo de las piedras un buen rendimiento. Eso yo estoy bastante de acuerdo, es lo que comenta Ralf Schumacher. Habla también sobre Binotto y no lo ve como mejor opción, estoy también de acuerdo. La verdad que en el caso de Ralf Schumacher, que aquí ya no sé si sería al final así, bueno, incluso habla de que Binotto está más relacionado ahora mismo con Audi, veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, pero que sobre todo Binotto ha sido una persona que ha estado siempre en Ferrari, ha estado muchos años con un personal muy amplio en todos sus roles que ha pasado, cuando eras parte del personal de motores, luego ya llegando a jefe de equipo. Bueno, pues siempre ha estado con muchísimo personal y que quizá en Haas en ese sentido se atragantaría un poco. Yo estoy de acuerdo en que el mejor perfil entre estos dos era Szafnauer. Luego está el caso de Komatsu. No podemos decir qué tal va a funcionar Komatsu. Ha tenido otros roles en Fórmula 1, nunca como jefe de equipo, ahora va a ser su primera prueba. Veremos si lo hace bien y si ha sido una buena decisión por parte de Haas decidir que él fuese quien sustituyera a Szafnauer o no, solo el tiempo al final acabará diciéndolo. Ahora sí, tenemos que hablar al respecto sobre lo que habréis podido también ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Os tenemos que contar las palabras que surgen por parte de Red Bull, específicamente de Helmut Marko, sobre Carlos Sainz, porque la verdad que dejan entrever un poco que incluso se llegan a arrepentir de haber prescindido de él en aquel entonces. Pero antes de llegar hasta ese punto, nos van a contar desde Red Bull el motivo por el que dejaron marcharse a Carlos Sainz, un piloto que aún a día de hoy consideran que es muy bueno, e incluso Helmut Marko dice que fue una mala decisión realmente de Red Bull porque Carlos Sainz estaba al nivel de Verstappen, pero ¿por qué al final decidieron tomar esa decisión de dejarle marchar? No solo porque de por sí Carlos, al no ver oportunidades de subir a Red Bull, decidió buscar otro equipo, pero el motivo principal por el que comenta por lo menos Helmut Marko que estuvieron abiertos a que Sainz buscase otras opciones en Fórmula 1, que ya sabemos que primero se marchó a Renault, luego estuvo 2 años en McLaren y ahora ya afronta su tercera temporada en Ferrari. Lo que comenta en ese sentido Helmut Marko es que todo viene por parte de la tensión que hubo entre Verstappen y Sainz. Sabemos que son dos pilotos que se llevan bien, pero compartiendo equipo hubo mucha presión, primero porque Carlos necesitaba ganarle porque tenía al lado a un chaval de 18 años y además en el otro lado Verstappen, bueno, casi le quita el puesto en Fórmula 1 de por sí porque casi no llega a Sainz por culpa de Max, y luego de Verstappen, que ya sabemos al final siempre le han adorado mucho en Red Bull, siempre le vieron como el piloto que se ha acabado convirtiendo, entonces siempre tenía prioridad. Pues por toda la tensión que hubo en ese equipo Toro Rosso fue el motivo por el que al final decidieron prescindir de Carlos Sainz, porque vieron que si llegaban los dos también a estar en el equipo Red Bull, que esto ha sido una de las cosas que se ha dicho, ¿no? Si Carlos hubiese esperado un poco, él se marcha a finales de 2017 para ya competir todo el año 2018 con Renault. Luego en Renault deciden no continuar con él porque llega Ricciardo, que venía de Red Bull, y ya él es cuando se busca la oportunidad de McLaren. Pero fíjate que se quedó sin el asiento que él había conseguido porque llega alguien de Red Bull. Lo que siempre se ha dicho es que si se hubiera esperado un año más, quizá hubiera conseguido ese puesto en Red Bull. Pero ese es el motivo, ¿no? Esa tensión que había habido, pues decidieron continuar sin él por ese motivo. Las palabras primeras en las que explicaba esto Helmut Marko son las siguientes: el ambiente entre ellos dos era bastante tóxico en Toro Rosso. Con la composición del equipo tal y como estaba entonces, no vi forma de retener a Carlos. Así es como acabó en Ferrari a través de Renault y McLaren. Pero se arrepienten en Red Bull sobre esto, se arrepienten en Red Bull sobre haber decidido prescindir de Carlos Sainz por los motivos que fuesen. Pues sí. ¿Por qué comenta Helmut Marko esto? Bueno, pues el asesor del equipo Red Bull comenta abiertamente que Carlos Sainz estaba al nivel de Verstappen en Toro Rosso, que era un piloto capaz de competir de tú a tú con el que es hoy en día comparado como el mejor piloto, y que además habla acerca de lo que siempre se ha comentado de él, que siempre ha tenido la etiqueta quizá de hijo de Carlos Sainz. Recientemente ha ganado su cuarto Rally Dakar, y cree Helmut Marko que esto es injusto porque ha demostrado durante toda su etapa, tanto junior como hoy en día en Fórmula 1, que es un piloto súper veloz. Así que de esta forma casi que nos admite que se arrepienten de haber prescindido de él en aquel momento, pero por supuesto
ya no hay vuelta atrás en ese punto. Incluso en alguna ocasión se ha llegado a hablar acerca de si podría o no Carlos volver a Red Bull. Yo en un principio lo veo bastante complicado, ¿no? Pero que eso es lo que nos dicen, que es un gran piloto, que Toro Rosso demostró estar al nivel de Verstappen y que lo hubiera hecho muy bien. Las palabras para completar esto lo comentaba Helmut Marko, que lo que dice es innegable que es un gran piloto, hablando sobre Sainz. Estaba casi al mismo nivel que Max en aquel Toro Rosso, pero su mala suerte fue que precisamente Verstappen era su compañero de equipo. Durante mucho tiempo vivió a la sombra de su padre y fue injustamente etiquetado como un niño rico mimado, que mientras ha tenido que luchar constantemente para llegar a donde está hoy. En las categorías inferiores ya era rapidísimo en su primer test de Fórmula 1 en Silverstone. Eso fue lo que le acabó dando su llegada a Fórmula 1 en un test en Silverstone que maravilló, porque no se quedó lejos del tiempo que había hecho minutos antes Sebastian Vettel con el mismo coche. Entonces dice, desde el principio era solo un poco más rápido que Sebastian Vettel en las curvas rápidas en la época en la que Seb era referencia para nosotros, así que eso es lo que nos explica. Luego ya, lo que os digo, regresar a Red Bull, desde luego que lo veo muy complicado, porque ahora mismo además está cómodo en Ferrari. Parece que si no continúas en la escudería, una opción posible es Audi. También, y lo último a comentaros sobre esta etiqueta, ¿no?, que se le suele poner a los hijos de pilotos, pues yo lo veo muy injusto. Sobre todo, además, se le suele poner si ha sido hijo de un piloto exitoso, porque a Verstappen no se le pone esa etiqueta por ser hijo de Jos Verstappen, porque bueno, no fue tan exitoso. Por supuesto, ya en este momento lo ha superado. Pero en muchas ocasiones ser hijo de te hace más complicado, porque te lo pone más difícil, porque ya de por sí llevas siempre esta etiqueta. Luego, de por sí, obviamente, también tienes mayores facilidades en muchos otros sentidos. De por sí que te den un acuerdo con algún equipo, quizá es algo más sencillo, pero también lo tienes que demostrar. Quiero decir, vemos dónde está hoy en día Mick Schumacher. Creo que Mick Schumacher quizás sí se puede tener un asiento en Fórmula 1 y no se le dio el tiempo suficiente, pero no pasa de ser un piloto de zona media baja y ya está, y poderse perfectamente quedarse sin asiento como le ha ocurrido. No es el caso de Carlos, que ha demostrado que tiene madera para quedarse en Fórmula 1. Al final, por tener mucho apellido, aún así lo tienes que demostrar. Y Carlos ha demostrado ser, a día de hoy todavía, y todavía le quedan muchos años, uno de los mejores pilotos de toda la parrilla. Así que esa etiqueta, desde luego que está muy mal puesta. Por cierto, y ya concluimos este apartado del vídeo hablando sobre Ferrari, va a haber un cambio en la presentación del próximo monoplaza, que recordamos que va a ser el 13 de febrero, y va a ser diferente a la del año pasado. Estos dos últimos años la escudería ha llevado una presentación con público, el primer año siendo más tranquila en Maranello, pero el segundo ya además siendo en el circuito que tienen allí y siendo algo bastante gordo, haciendo el propio shakedown en medio de la presentación con todos los aficionados que había allí. Fue una presentación muy buena, pero se quieren diferenciar de ello. Para este año al final no va a ser presentación con un gran evento, ni siquiera un evento, sí va a ser solamente un evento telemático. No se va a poder asistir el público y lo que quieren es no generar demasiado ruido antes de llegar, porque el pasado año se generó muchísimo ruido y además empezaron el año muy mal, entonces quieren que no les ocurra eso mismo. Además de todo esto, vamos a pasar, hay algunas cosas todavía que comentaros sobre el Gran Premio de Madrid, información que publican en el día de hoy en el medio de Relevo. Han hablado acerca de la curva peraltada, que ya os hemos hablado que es muy posible que sea esa curva de Valdebebas que ayer os estuvimos poniendo con la imagen. Y sobre esa curva peraltada, que ha sido uno de los mayores atractivos del circuito que va a tener en Madrid, al final la empresa que está realizando, que ha hecho el diseño, es la misma de Zambor, entonces ese diseñador le gusta mucho las curvas peraltadas, y va a ser la curva esta peraltada que va a tener el circuito de Madrid, va a ser la que más peralte tenga del calendario de la Fórmula 1, más que la curva 3 de Zandvoort. Atención, porque esto es lo importante, hay dos curvas peraltadas en Zandvoort, dicha curva 3, que es la que más peralte tiene, donde hizo este año Alonso el adelantamiento en la primera vuelta a Russell y a Albon, y luego está la última curva del circuito que también tiene bastante peralte. Yo me imaginaba que iba a ser de ese estilo, pero no, va a ser más que la curva 3. Hoy en día la curva 3 tiene 35% de peralte y lo van a superar en esa curva en Madrid, que me parece una locura,
porque es una curva muy veloz que prácticamente va a ser casi un muro, pero oye, mejor obviamente, por supuesto, porque va a ser algo impresionante ver esos coches pasar por esa curva peraltada. Así que veremos qué es lo que ocurre. También en relevo nos informan al respecto sobre la construcción del circuito, la cual está estimada que va a tardar en unos 10 o 11 meses, por lo cual si se quiere completar a tiempo y no ir con prisas y no ir tampoco pegados de tiempo, más o menos se espera que la construcción del circuito de Madrid dé comienzo en el primer trimestre de 2025, para así acabar en el primer trimestre de 2026 y que no haya problemas para cuando se dispute la carrera. Y también, atención, porque tenemos novedades con respecto al circuito. Por ahora ya os hemos hablado de que hay una pequeña posibilidad de que tengamos dos grandes premios en España. Oficialmente 2026 es seguro, y en el anterior vídeo ya os hemos informado con respecto a que en el Barcelona están hablando de que están negociando para renovar 5 años, y ya hemos visto que por las dos partes hay buenas relaciones. Ahora mismo no es descabellado pensar en que tendremos dos grandes premios en España. Yo lo veo difícil, ojalá acabe ocurriendo, no se sabe qué es lo que pasará, pero atención, porque el circuito de Montmeló ha programado una reunión con los medios el próximo día 30 de enero, así que la próxima semana sabremos cosas con respecto al futuro de su gran premio, o al menos así parece. Esta reunión es típica, es habitual de principios de año. Aquí nos suelen hablar acerca de reformas del circuito, cuando se harán días de test. Esto es normal, esta reunión que tiene con los medios, que es lo que suelen realizar. Pero después de convocar esta reunión se les ha preguntado con respecto a qué ocurrirá con el Gran Premio de Fórmula 1 después del anuncio de Madrid, y simplemente han dicho que darán más información en esta reunión que va a tener lugar, como digo, ese día 30 de enero, así que habrá que estar muy atentos porque quizás sabemos más cosas del futuro de Montmeló en la Fórmula 1. La próxima semana es posible, yo más que es posible os puedo asegurar, que el circuit hablará. El circuit dará a conocer cosas. La próxima semana está previsto en principio el día 30. Apuntaros, día 30, o sea, de hoy en una semana, el circuit debe explicar cosas. De hecho, estamos convocados la prensa. Sé que hay una convocatoria por la mañana en Madrid y tenemos una convocatoria precisamente el día 30 a las 9 de la noche en Barcelona para que nos comuniquen cosas. Hoy les he preguntado qué nos vais a explicar, además de todo el programa de pruebas que hay previstas para este año 2024 en el circuit y con las consecuentes remodelaciones que seguís haciendo. Respuesta, hablaremos de muchas cosas. Esa es la respuesta que he recibido hoy cuando he hablado con el circuit para preguntar si iban a hacer algún comunicado oficial hoy sobre esta historia, y me han remitido a que el 30 tendremos más noticias. Y sé que por la mañana van a estar en Madrid con la prensa de la capital, y por la noche a las 9 estarán aquí en Barcelona con el resto de prensa para hablar con nosotros, y ahí estaremos, si Dios quiere, para coger toda la información y darosla de forma inmediata. Para finalizar, lo último que tenemos que hablar en este vídeo es con respecto a retransmisiones de Fórmula 1, y es que la televisión alemana Free TV RTL va a dar 7 grandes premios la próxima temporada de forma totalmente gratuita, allí únicamente, por cierto, en Alemania. Esto llega gracias a la buena colaboración que tienen al parecer con Sky Sports, y han anunciado que van a dar estos 7 grandes premios de forma totalmente pública. Aquí en España es habitual dar el Gran Premio de España, pero allí van a tener hasta 7. ¿Qué grandes premios van a dar de forma pública? La primera carrera, y es una estrategia muy interesante que hacen, que sea en Bahrein, aunque luego ya tardamos mucho hasta la 13ª carrera, que será Hungría. Luego tendremos también Bélgica y Países Bajos, que se emitirá de forma pública. Digo tendremos, pero la verdad que yo no lo puedo ver, obviamente por geolocalización, pero que tendrán. Será Bélgica y Países Bajos. También Italia será de forma pública, y Azerbaiyán, es decir, la última parte de la gira europea, con Hungría, Bélgica,
Bélgica, Países Bajos, Italia y Azerbaiyán. Todos esos grandes premios que son seguidos los retransmitirán y luego también tendrán el Gran Premio de Las Vegas, que será de forma pública. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos temas y me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta, que nos apoyarás muchísimo. Lo siento si se me ha notado en la voz que estoy un poco malo, pero ha sido simplemente por esto. Espero mañana poder encontrarme un poco mejor y, como os digo, nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.